noches, queridos amigos. Felices de estar aquí en este segundo día de nuestra semana de formación para laicos. Estamos muy contentos y agradecidos que hayan llegado todos ustedes ahí a la cita, tantas personas involucradas para que esta semana pueda lograrse, así que muy agradecidos con Dios nuestro Señor y con todos ustedes que lo hacen posible. Hoy estamos en el tema 2, el tema de la dimensión social de la fe. Y en este tema tendremos como objetivo en esta noche que los participantes conozcan que la fe tiene una dimensión social. Daremos inicio con una bella oración que nos permitirá pues pedirle a Dios que nos acompañe. Así que vamos a el momento de oración que en esta noche Monseñor Juan Manuel Muñoz tendrá a bien dirigirnos. Muy buenas noches, con mucha alegría me dirijo a todos ustedes, hermanos laicos, y a nuestros hermanos sacerdotes que caminan con ustedes. Gracias por su testimonio. Iniciamos la semana de formación para los laicos. El día de ayer fue muy interesante, vi su participación muy activa, muy atenta. Hoy les invito a que continuemos con ese mismo entusiasmo, llenos de fe y de esperanza, en nuestra capacitación como laicos para construir ciudadanía. Cuando nuestro Señor Jesucristo iba a emprender una nueva labor, una nueva empresa, Él tenía este detalle. Se retiraba a solas para orar un poco, ponerse en comunicación con el Padre. Yo les invito para que en este momentito nosotros también nos dejemos a un lado el ruido de cada día, dejemos a un lado todo aquello que nos preocupa y nos distrae. Vamos ahora a dedicarnos en estos momentos desde la fe, desde la esperanza, a comunicarnos con el Dios de la vida. Para iniciar nuestros trabajos en este día, les invito a que invoquemos al Espíritu Santo. Nos ubicamos entonces en su manual, en su folleto, en la página 17. Ahí vamos a encontrar la oración, la invocación al Espíritu Santo. Les invito para que vayan siguiéndome y de veras nos metamos con nuestra mente, con nuestro corazón y nuestros labios para invocar a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Dios, Espíritu Santo. Envíanos desde el cielo tu luz que ilumina. Ven, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a quienes ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Amén. Muchas gracias a Monseñor Juan Manuel por este momento de oración que nos pone pues justamente en ese tono, en sintonía con el Señor para esta semana. Así que bueno, vamos con el programa que hemos preparado con nuestro ponente del día de hoy en este tema de la dimensión social de la fe. Vamos a escuchar quién nos acompaña esta noche para darnos el tema de hoy. Presbítero licenciado Ernesto Hinojosa Dávalos. Es sacerdote del clero de la Arquidiócesis de Guadalajara. Estudió filosofía y teología en el Seminario Conciliar de esta arquidiócesis. Fue consagrado sacerdote en el año 2005. Estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, Italia, la especialización en doctrina social de la Iglesia. Con ustedes, presbítero licenciado Ernesto Hinojosa Dávalos.
Bienvenidos todos nuevamente a este segundo día de formación para construir ciudadanía. El día de hoy se dará continuidad a las preguntas que ayer surgieron de ese análisis de la realidad que ayer se plasmaba. La fe tiene una proyección social, tiene una dimensión social. El día de ayer había dos preguntas que nos ayudaron mucho y que a lo mejor se quedaron sin respuesta. Ahora veremos un poco las respuestas que pueden surgir. Ayer se decía, y ante esta situación, ¿qué podemos hacer? En esas circunstancias, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir para que las cosas sean diferentes? Pero también surgió una pregunta, y de una vez la hago porque este taller pretende ser provocador. Dijeron ayer, ¿qué sucede si en mi parroquia o nuestra parroquia no hay un grupo, no están organizados o inclusive al sacerdote no le interesa? Entonces, es necesario que nosotros nos cuestionemos y preguntemos desde lo profundo de nuestra fe, ¿dónde ha de surgir este compromiso? ¿O cuál es nuestra responsabilidad? Por eso tenemos que recordar todos nosotros. La fe tiene tres dimensiones. Una de ellas es que la fe se proclama. La segunda es que la fe se celebra. Y la tercera es la fe se vive. La manera de organizar nuestras comunidades parroquiales, particularmente aquí en Latinoamérica, a estas tres dimensiones de la fe corresponde también una pastoral. La fe se profesa, la fe se proclama, corresponde a la pastoral profética. Ahí tenemos nosotros todos nuestros grupos, los encuentros con Cristo, tenemos inclusive la catequesis infantil, que es la más famosa, la catequesis de los adultos, etc. La fe se celebra. Tenemos ahí entonces la pastoral litúrgica, la celebración particularmente de los sacramentos, esa celebración comunitaria que nos ayuda a expresar nuestra fe por medio de signos litúrgicos, que nos ayudan entonces a tener este encuentro con lo sagrado por medio de los sacramentos y la participación comunitaria. Y la tercera dimensión de la fe es este encuentro social, esta proyección social que tiene que vivirse. Es decir, la fe se proclama, la fe se celebra, pero la fe también se vive. Una fe que no se vive está trunca. A la organización pastoral corresponde a la vivencia de la fe, corresponde la pastoral social, pero no es exclusiva. Es una proyección, pero no lo engloba todo. De tal manera que todos nosotros, si creemos en Cristo, si profesamos la fe de la Iglesia, si compartimos esta misma fe, nosotros mismos entonces daremos testimonio con nuestra vida de aquello que creemos. Y nuestra vida se ha de configurar precisamente a aquello que creemos y en aquello que esperamos. Tenemos que recordar, por lo tanto, que la misión fundamental de la Iglesia es la evangelización. ¿Y qué es la evangelización? La evangelización es hacer presente en el mundo el reino de los cielos. Esa es la evangelización. Ahora bien, como dice el Papa Francisco en este documento programático que fue publicado a unos meses de haber llegado él al pontificado, la Evangelii Gaudium, el querigma tiene una repercusión social. Todo el querigma, toda expresión y anuncio de Cristo tiene una repercusión social, tiene una influencia social. De tal manera que la evangelización va acompañada también de la promoción humana. Van de la mano. La evangelización y la promoción humana van de la mano y caminan juntos. Si a nuestra vida de fe le hace falta alguna de estas tres expresiones, si no la proclamamos, si no la celebramos o si no la vivimos, etc., entonces está incompleta. No podemos simple y sencillamente celebrar la fe, quedarnos en los templos, desgranar los rosarios, etc. Necesitamos también nosotros compartirlo. Y compartirlo se hace de la manera más simple. Simple y sencillamente hay que vivirlo. Ahora bien,
La promoción humana que va acompañada con la evangelización tiene que expresarse, como dice el Papa Francisco, por medio de gestos y acciones concretas. La fe es para vivirse, no para quedarse encerrada en los templos o las sacristías, o inclusive también en nuestras casas por medio de las devociones y las piedades particulares que tanto nos llenan y nos nutren, pero que a veces podemos hacer de nuestra fe una reducción única exclusivamente a esa parte. Ahora bien, el encuentro con Cristo nos ayuda a todos nosotros a reconocer en el prójimo al hermano y en el hermano entonces la posibilidad de encontrarnos con el Señor. El Papa Francisco, en su último documento, Fratelli Tutti, el segundo capítulo lo dedica a la iluminación de esta fe. Y es por medio de aquella parábola expresada en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, que es tan conocida, la de el buen samaritano. Si nosotros nos damos la ocasión de leer con detenimiento esta encíclica, nos daremos cuenta de cómo explica de una manera magistral cada pequeño detalle que ahí transcurre en esta parábola. Esto nos ayuda a nosotros a entender, hermanos, que tenemos una responsabilidad con el prójimo. La madurez de la fe se mide en la forma en que nosotros reconocemos al prójimo como hermano. Porque, como lo expresa el Papa Francisco, todos vivimos en la misma casa. Recordarán aquella encíclica de la Laudato Si, la casa común. Todos vivimos en la misma casa. Somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto, todos somos hermanos. El tema de la Fratelli Tutti. Y si todos somos hermanos, entonces tenemos responsabilidad con el prójimo. Y una responsabilidad que es inherente a nuestra manera de vivir la fe. Porque, en definitiva, la fe se debe de expresar por medio de la caridad al prójimo. Y esta caridad se diversifica y tiene un impacto bastante grande en la sociedad. Porque todo anuncio del Evangelio tiene una repercusión social. Pongamos un ejemplo. Si todos los que creen en Cristo el Señor, si todos aquellos que han sido bautizados, hemos sido bautizados y hemos recibido también el Evangelio de salvación, aceptaremos entonces el primer mandato, que es el de la caridad, es decir, del amor, como regla y norma de vida. Y se debe de expresar de esa manera en la atención que tenemos hacia el prójimo. Así, nosotros podemos darnos cuenta de que este mandato del amor se expresa de manera concreta, no solamente con acciones, sino de una forma virtuosa en el trato que tenemos con los demás. Si nos reconocemos todos como hermanos, hijos de un mismo Padre, entonces nuestra responsabilidad que tenemos con el hermano tiene que ser ineludible. Esto significa que cada uno de nosotros tiene en su proyección hacia los demás, en su proyección en la vida de la sociedad, tiene una responsabilidad que cumplir y una responsabilidad también que asumir. Ahora bien, en este tema de reconocer al prójimo como hermano, es importantísimo saber que para la Iglesia, en este contenido específico del amor al prójimo como una expresión de nuestra fe, se encuentra la inclusión social de los pobres. Reconocer en el pobre la persona de Cristo. La Iglesia hace una acentuación muy propia y particular. El pobre no lo considera desde las características sociales, económicas, políticas, etc. Las incluye, pero no son exclusivas. El pobre lo considera desde un lugar teológico. Es un elemento teológico. ¿Por qué? Porque en el pobre encontramos la presencia de Cristo. Sus primeros documentos, particularmente aquellos expresados en la Jornada Mundial de los Migrantes y los Refugiados, él habla precisamente de tocar la carne,
lacerada de Cristo sufriente en el hermano migrante, en el pobre, en el necesitado. De tal manera que la Iglesia considera precisamente al pobre, no tanto la pobreza, sino al pobre, la persona que sufre y que vive la pobreza, como el lugar de encuentro con Cristo. Por eso se llama un lugar teológico y se le da ese carácter primordial a los pobres, ¿sí? La relación primera, pastoralmente hablando, en el trato con los pobres. Esto, hermanos, nos ha de hacer entender que todos nosotros tenemos, por lo tanto, una responsabilidad. Ahora, ¿cómo se expresa nuestra fe? Si bien es cierto que la organización de la Iglesia de manera pastoral, distribuida en estas tres grandes áreas, de la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social, copan los programas parroquiales, no lo incluyen todo. Inclusive es necesario que entre mayor participación haya, la organización sea también más amplia para que abarque más campos. Cuando nosotros en nuestra profesión o en nuestra vida de fe dejamos fuera la expresión o la vida de fe en el campo concreto de la sociedad, entonces estamos haciendo de nuestra fe algo trunco. Se queda a la mitad. Si no llega a concretarse en la vida social, si no llega a concretarse en lo que nosotros vivimos y de la manera en que vivimos, entonces estaremos haciendo de Cristo un cuento y estaremos haciendo de la evangelización solamente algún remedio esperanzador que solamente nos consuela. Si la fe no se concretiza en acciones, si la fe no se concretiza en un estilo de vida que nos lleve entonces a la responsabilidad del prójimo, estaremos fallando en la expresión de nuestra fe. Por eso es necesario, hermanos, que todos nosotros nos preguntemos de qué manera podemos contribuir a que las cosas sean diferentes, porque todos tenemos una responsabilidad. Si la evangelización llega hasta lo profundo de nuestros corazones, entonces habrá una expresión de esa naturaleza, es decir, habrá un compromiso. Supongamos que todos los bautizados, los que creemos en Cristo, solamente tengamos aquella expresión del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si todos nosotros sabemos y creemos que Cristo es la verdad, entonces seremos amantes de la verdad y excluiremos, por ejemplo, la mentira. Si excluimos la mentira, excluimos también, por ejemplo, pues el engaño, pero también podemos excluir la corrupción, que es una forma de mentira, el robo, que es una forma de mentira. Podemos excluir la impunidad, que también es una manera de atentar contra la justicia. Recordarán ustedes que una de las características del reino de los cielos es la justicia. Así nosotros podemos darnos cuenta de que si todos nosotros contribuimos a este bien y lo hacemos todos juntos, por fuerza la sociedad tiene que cambiar. Por fuerza la sociedad tiene que ser diferente. Nosotros contamos, digo los cristianos, particularmente aquí en México, contamos con un gran ejemplo que a veces lo hemos tenido un poco olvidado: Anacleto González Flores. Aquel gran licenciado, padre, esposo, que vivió su vida de fe al máximo y que hizo un reclamo también a los cristianos de su tiempo, que bien puede ser un reclamo para el día de hoy, para nosotros. Y Anacleto González Flores decía: hemos abandonado las calles, las escuelas, las cámaras, y hemos llenado los templos de mucho humo, de rosarios, etcétera. Y entonces la ausencia que tenemos en todos estos campos ha sido poco a poco cooptado o han sido poco a poco llenado por el maligno. Y entonces estamos viviendo como estamos viviendo, es decir, estamos sufriendo la manera en que estamos viviendo. Y ha sido porque nosotros hemos abandonado la responsabilidad que tenemos de profesar nuestra fe en cualquier lugar. El compromiso social del cristiano
tiene que ser una expresión de su fe. El Papa Francisco lo comentó hace poco, también casi a manera de broma, pero que lleva una triste verdad. El tiempo de los laicos parece que se ha detenido, el reloj se ha detenido, porque los laicos no están participando. La verdadera transformación de la sociedad no va a depender del clero, no depende de la jerarquía de la iglesia, depende de los laicos. Y aquí yo quiero hacer una súplica a todos ustedes que nos están siguiendo, porque ustedes son la esperanza, son muchos, aunque parecieran ser pocos, son muchos. Recuerden que son sal de la tierra y luz del mundo. Si de repente hay una ausencia de nosotros los pastores, porque no sabemos, porque no podemos, porque somos indiferentes, por lo que sea, por favor, háganlo ustedes. La iglesia no tiene el monopolio del bien y la verdad en este sentido. O sea, no depende de nosotros. Háganlo ustedes. Pónganse a estudiar la doctrina social de la iglesia, las encíclicas del Papa, particularmente el Papa Francisco. Necesitamos entonces, hermanos, que todos ustedes asuman el lugar que les corresponde. El país, nuestro querido país, solamente va a ser transformado, una verdadera transformación, en la medida en que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, asuma su responsabilidad social en la fe que profesa. Esto nos ayudará a entender que no depende del gobierno, que no depende de la jerarquía, que no depende de los poderosos, depende de nosotros. Si queremos que las cosas cambien, necesitamos participar. La respuesta está en nosotros. Si queremos que las cosas sean diferentes, necesitamos hacer lo posible nosotros mismos, no los demás. Hemos dejado la política, por ejemplo, en manos de los políticos y ya ven cómo nos está yendo. Necesita la rienda ser tomada por todos nosotros y seguir participando, de tal manera que podamos expresar nuestra fe para que dé frutos de vida, para que dé fruto de valores sociales que incluyan la promoción de la familia, el respeto de la familia, el respeto de la dignidad de la persona, el respeto de la casa común. No depende de los demás, depende de nosotros. Por eso ahora no se trata de preguntar quién lo va a hacer, sino de respondernos nosotros y decir de qué manera voy a participar para que las cosas sean diferentes. Cuando nosotros entonces entendamos que nuestra fe nos invita a vivir mejor, que nuestra fe nos invita a vivir según la dignidad de los hijos de Dios, nos daremos cuenta que el compromiso que tenemos es ineludible, no lo podemos nosotros posponer. Si queremos que las cosas sean diferentes, tenemos que compartirlas y tenemos que participar de tal manera que hagamos posible la transformación del mundo. Recuerden, una fe que no es cómoda, una fe que es abierta al bien de los demás, siempre tendrá aquella pequeña locura de querer transformar el mundo. Gracias. Muchísimas gracias al Padre Ernesto Hinojosa por este tema que pues nos ha dejado con tantas cosas ahí en la cabeza y que ojalá podamos pasarlas al corazón y llevarlas a la vida. Por ahí con sus moderadores vamos a hacer primero un juego, vamos a hacer una dinámica que tiene 4 partes. Su moderador ya está perfectamente enterado de esto que vamos a hacer. La primera parte, 8 minutos, vamos a hacer un juego donde vamos a jugar esas lanchas de 4, lanchas de 2, ¿se acuerdan? Vamos a hacerlo con una representación. Una hoja blanca en el piso va a ser la barca y nuestra pluma o lápiz que hayamos llevado, ese vamos a hacer nosotros. Y vamos a tratar de colocarnos en estas barcas que van a estar ahí en el lugar donde están. Va a haber un segundo momento donde habrá un diálogo, unas preguntas en torno a este juego, que a veces la vida así nos ilustra muchas cosas en relación a este tema que el Padre Ernesto nos ha empezado a iluminar. Una tercera parte, la reflexión de una cita bíblica muy cortita pero muy contundente respecto del amor a Dios hecho vida en el amor al prójimo. Y una cuarta parte de una ronda express que durará 1 minuto, donde nos digan en una palabra
qué les evoca este tema de la dimensión social de la fe. Así que tenemos una dinámica, 25 minutos, va a ser ameno, oportunidad de compartir, oportunidad de aterrizar más este tema. Los invito a que vayamos con toda la actitud, con toda la disposición y a estar cooperando, colaborando con estas personas que están también en su parroquia, laicos, sacerdotes, y que están haciendo posible esta dinámica, este ejercicio que estamos haciendo juntos, enlazados en nuestra arquidiócesis. Nos llena de gozo poder hacer este ejercicio, así que bueno, vamos a jugar, vamos a platicar y vamos a aterrizar este segundo tema, la dimensión social de la fe. ¿Cómo les fue, queridos hermanos, en este ejercicio? Lo más importante es que haya habido diálogo, que hayan podido intercambiar sobre este tema, pues que tan fuertemente nos ha tocado seguramente el corazón, la vida y lo que vayamos a hacer. Así que es momento de continuar con el panel de diálogo, donde 4 expertos en el tema tendrán oportunidad de conversar sobre este tema. En esta noche, el maestro Arnold Omar Jiménez estará moderando el panel. Si tienen preguntas, recuerden a través de su moderador por el chat. Así que vamos al panel que el maestro Arnold nos presentará, quien nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Denise, y gracias a ustedes por continuar con nosotros en esta semana de formación para laicos. Muy interesante lo que nos ha propuesto, muy interesante lo que nos ha descrito el padre Ernesto Hinojosa. Y justamente sobre esta dimensión social de la fe vamos a profundizar en este panel con 4 especialistas que nos ayudarán a aterrizar y quizás poner el acento en algunos aspectos de esto que llamamos la dimensión social de la fe. Permítame presentarle a quienes nos acompañan el día de hoy en este panel de especialistas. Está con nosotros Ana Guadalupe Martínez Esqueda. Pertenece a la Orden de Vírgenes Consagradas de la Arquidiócesis de Guadalajara. Su principal servicio a la Iglesia es en la pastoral familiar en la Asociación de Laicos Familia de Dios, participando en la formación espiritual y doctrinal de las familias, en donde ha colaborado desde hace 15 años. Es ingeniera industrial por la Universidad del Valle de Atamajac, maestra en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II y actualmente cursa la licenciatura en Teología en la Universidad Lumen Gentium. Maestra Ana Guadalupe Martínez Esqueda, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por estar con todos ustedes. Tienes la palabra, 2 minutos para profundizar lo que ya nos mencionaba el padre Ernesto Hinojosa. Adelante. Bien. Brilla así su luz delante de los hombres, para que viendo sus buenas obras den gloria a Dios. Esa es la tarea del cristiano, ¿no? Ya nos decía el padre que muchas veces nos quedamos en la dimensión de la fe cultural, nos quedamos embebidos dentro de nuestras parroquias, escuchando la palabra, llevándola dentro del corazón, pero nunca se hace vida. Para nosotros, los laicos que estamos sumergidos en las realidades temporales, nuestra gran tarea es inculturizar el Evangelio, que todos hablen el lenguaje del amor. Hoy escuchamos discursos políticos que hablan el lenguaje evangélico, pero sabemos que son discursos falsos, carentes de vida, carentes de realidad, son mentiras y mentiras. Nosotros no necesitamos un Mesías, nosotros ya tenemos un Mesías, a nosotros ya nos salvaron. Lo que necesitamos es hacer realidad, y la fe es la adhesión a esa persona que es Jesucristo, la adhesión a su palabra, la adhesión a su mensaje, que el Evangelio se haga vida a través de nosotros, para que así los hombres, viendo nuestras buenas obras, den gloria a Dios. Gracias, muchas gracias, maestra. También nos acompaña el doctor Carlos Reyes, permítanme presentarlo. El doctor Carlos Reyes tiene maestría y doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por el Instituto de Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra. Es profesor de tiempo completo de la Universidad Panamericana, donde ha ocupado varios cargos. Conferencista en temas de bien común y sociedad civil en distintos foros. Doctor Carlos, bienvenido. Adelante, tiene 2 minutos. Muchas gracias. Bien,
Yo quisiera empezar precisamente con la dinámica que se hizo ayer. Ustedes cuando dibujaban el árbol, tal vez hay una confusión importante sobre el bien común. Si nosotros pensamos el bien común, el bienestar sería como esa tierra que hace posible que el árbol se desarrolle. Pero el bien común no hay que confundirlo con los bienes materiales. Ese es un problema que existe actualmente. Pensamos que el bien común es algo tangible, pero el bien común requiere que existan esos bienes materiales y que esos bienes materiales se vayan a las hojas a través del tronco, que es la justicia. Por eso la justicia es un tema sumamente importante para lograr la paz, y que es el centro de donde se desarrollan y las personas se perfeccionan. En cuestiones muy prácticas, podemos decir que actualmente tenemos un problema de confusión del bien común porque como el hombre no puede vivir sin fe, hace un acto de fe en el progreso infinito o hace un acto de fe en sus propias fuerzas. Y es el problema que nos enfrentamos actualmente. Yo les quiero hacer una invitación a que repensemos lo que es saber nuestro concepto de bien común para poderlo llevar a la práctica en cuestiones muy concretas como esta propuesta que les hablaré más adelante sobre la economía de Francisco. Muy bien, gracias al doctor Carlos Reyes. Tengo también el gusto de presentar al presbítero licenciado Paulo César Barajas García. Él es sacerdote del clero de Guadalajara, ordenado el 8 de junio de 2003. Fue vicario parroquial de San Antonio en Tlajomulco. Además, de agosto de 2004 a junio de 2007, residiendo en el Pontificio Colegio Mexicano en Roma, fue alumno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde obtuvo en junio de 2007 la licenciatura en Ciencias Sociales con indirizzo en Ética y Doctrina Social. Actualmente es vicario parroquial en Nuestra Señora de Altamira y también desde 2021, desde enero de este año, es profesor de Doctrina Social en el Seminario Mayor Arquidiocesano. Padre Paulo, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación, sobre todo por este tema tan importante y tan cercano para mí, sobre todo en los últimos años, en obra de la providencia, pues que fue la que me encomendó toda esta tarea. Pues coincidiendo ya en distintos aspectos y temas que han mencionado, quisiera sobre todo mencionar tres cosas a raíz del magisterio del Papa Francisco y esta importante acentuación de la dimensión social de la evangelización o de la fe. Una es el Papa señala en algunos de los momentos que los cristianos estamos llamados a superar el complejo que tenemos de sentirnos menos en la sociedad. Es una cosa que a mí me llamó la atención que la dijera con todas sus letras. Dice, basta de sentirse menos en la sociedad. Que el cristiano no puede decir lo que su fe implica ante las situaciones porque es cristiano. Es en contra de la libertad. Todo el mundo puede opinar, puede decir las cosas más contrarias a la razón, por decir un adjetivo suave, claro. Pero el cristiano no puede opinar porque es cristiano. O sea, ahí es donde se viola la libertad, y la libertad religiosa, y son contextos que no son ajenos, primero. El segundo, como ya mencionaba el maestro, algunos de los autores hablan del bien común terreno, pero en vistas del bien común definitivo. El bien común definitivo es el bien común trascendental, que para el cristiano es llegar a Dios. Entonces, realizarse en la vida es llegar a Dios. Y pues será el trascender en todo momento, en todas estas áreas de la vida social, haciendo presente el Evangelio. Diciendo que, decía un profesor, ¿no? El padre Ernesto se recordará, que no se necesitan políticos cristianos, necesitan cristianos políticos, porque todo el cristiano tiene un efecto social en su vida cuando es coherente. Con eso terminaría. No, pues ya con eso, padre, muy bien, con eso nos dejas, una reflexión muy completa. Hay varias preguntas, algunas están dirigidas a nuestro expositor, al padre Ernesto. De cualquier forma, cualquiera de estas preguntas ustedes pueden intervenir, profundizar, acotar. Y bueno, una pregunta para el padre Ernesto de la parroquia de San Gerardo Mayela, dice, ¿por qué, y la hace el señor cura o el padre José Luis Quesada, dice, ¿por qué en nuestro país, siendo en su mayoría cristiano,
el anuncio que hacemos del Evangelio no impacta hoy en la realidad social que vivimos, no la transforma, sino que ha llegado a ser un país que sobresale por los altos grados de violencia, de pobreza y de corrupción. ¿Qué está fallando? Recuerdo que en uno de los viajes que hizo el Papa Juan Pablo II a México, decía que México es un país muy devoto, un país que reza mucho, pero es un país, o sea, los creyentes que conocemos poco nuestra fe. Yo creo que, dadas las circunstancias, podemos decir que ha hecho falta una evangelización que llegue verdaderamente al corazón de la persona para que la pueda transformar. Porque no es posible, como bien dice el Padre, no es posible que un país que aún sigue siendo, al menos en el papel, de mayoría católica, sea el país con más altos índices de corrupción, al menos en las tabulaciones de la OCDE, por ejemplo, ¿no? De corrupción, de impunidad, de trata de personas, de pornografía infantil, inclusive nuestro Estado está con todos estos índices, ¿no? Que inclusive sea, y aquí viene el tema también de la incoherencia, a pesar de ser un país muy católico, que sea un país donde ser sacerdote también es complicado. ¿Cuántos sacerdotes se han asesinado? Es de los países más peligrosos para profesar la fe también, ¿no? Al menos en el sacerdocio, la vida consagrada, etc. Son las completas contradicciones e incoherencias que podemos nosotros encontrar en la profesión de nuestra fe. Yo creo, por lo tanto, que nos debemos de cuestionar nosotros como iglesia, los pastores en los programas pastorales, parroquiales, etcétera, no solamente el sentido, sino la forma, los métodos que estamos utilizando para la evangelización, porque ahí es donde está fallando. Podemos encontrar nosotros inclusive delincuentes que se han tatuado la Virgen de Guadalupe. Miren, hace muchos años, y quiero decirlo rápidamente, ¿no? Hace muchos años estábamos en una parroquia, éramos 2 vicarios, un compañero de generación y yo, y estábamos escuchando en la noche las noticias, y uno de los titulares de la noticia era de que habían desmantelado una banda de secuestradores aquí en el estado, en Guadalajara. Y cuando salió la noticia, la lideresa de los secuestradores era una feligrés de la parroquia en la que nosotros estábamos, y ese día había ido a misa de 12 y había comulgado la señora, tenía una persona secuestrada. Bueno, imagínense el impacto que eso causó en la parroquia. De hecho, nos volteamos a ver el vicario, el compañero y yo dijimos, ¿la viste? Es una terrible contradicción. O sea, es increíble que esto suceda, y creo que la raíz está en la evangelización que estamos realizando en nuestras parroquias. Se ha quedado, creo yo, en lo mero sacramental, en lo cultural, en lo tradicional, pero no hemos abordado las causas, como ayer se mencionaba, no hemos abordado las causas, por ejemplo, de la pobreza, de la violencia, de la desintegración familiar, porque el evangelio, la evangelización, el querigma tiene una repercusión inmediata en todas estas dimensiones. Entonces, si nos resignamos solamente a rezar, a esperar que en la otra vida podamos tener gozos, satisfacciones, etcétera, pues habremos desperdiciado esta. Y a lo mejor no nos alcanza para la otra vida. Entonces yo creo que en parte es eso. Tenemos nosotros los pastores que hacer un mea culpa y además replantearnos el rumbo de la evangelización que estamos nosotros desarrollando en nuestras parroquias, por ejemplo. Ahí está el foco. Puede haber grandes planes globales, pero finalmente se concretizan en las parroquias. Entonces, si en las parroquias no tenemos estos, más que programas, este verdadero deseo misionero de salir y evangelizar, de llegar a todos en las circunstancias, pues difícilmente vamos a superar esta idea de una fe cultural llena de costumbres y tradiciones, pero con poca proyección en la vida social. Ayer abordábamos una serie de problemas. Ahorita el padre nos describe cómo la fe pues no está teniendo impacto en la cuestión social. Ciertamente no es el sacerdote al que le corresponde la transformación de las realidades temporales, es a los laicos, a los que nos toca transformar las realidades temporales.
Maestra Nilú, ¿qué nos falta a los laicos? ¿Por qué no damos ese salto? Es decir, ¿por qué no nos comprometemos? ¿Por qué no hacemos que el Evangelio llegue a la cultura, a la política, a todas las expresiones sociales? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que el primer punto es el verdadero encuentro con Cristo. Hemos hecho también de nuestra fe un conjunto de escuchar, pero no dejar que penetre en nuestra vida, no guardar silencio para hacer que esa palabra resuene y nos transforme. Y lo pienso de una manera muy práctica, porque hoy hay personas que viven más el cristianismo que los cristianos, ¿no? Hay personas que se preocupan más por los pobres que a veces nosotros. El evangelio en sí es un actuar y hacer las cosas cada vez mejor, y ayer nos lo decía el maestro Eugenio, ¿verdad? Necesitamos personas que trabajen, y nosotros los laicos en nuestro ambiente laboral a veces estamos acostumbrados a que nos den, y queremos estar aprovechando de dónde sacamos más. La caridad también tiene que estar más estructurada, más organizada. Tenemos que generar que sea sostenible. Los espacios que generemos es cómo enseñar a los pobres a trabajar, cómo generar educación. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, es decir, poner al servicio nuestros talentos. Creo que nosotros hoy estamos limitados en el servicio, conformados dentro de la iglesia, y nos hemos olvidado que los que necesitan ser evangelizados no son los que están dentro, sino los que están fuera. Y la única forma de ser evangelizados es con el testimonio. Y podemos recordar el mismo evangelio, ¿verdad? Denles de comer, ¿no? El pobre no nos va a escuchar si antes no le damos de comer, está hambriento, ¿no? Hemos coartado pues nuestro apostolado a la predicación, y se nos ha olvidado que el principal apostolado es el lugar donde estamos inmiscuidos cada día. Ahí es donde a nosotros nos toca predicar la verdad con nuestro testimonio, siendo buenos trabajadores, siendo buenos ciudadanos, promoviendo siempre el bien común y haciéndolo bien como Cristo hizo todo bien. Hay experiencias muy positivas, experiencias exitosas que hablan de que el compromiso social cristiano es posible, de que podemos transformar realidades como la economía. El doctor Carlos Reyes tiene una experiencia que creo que es muy importante, la escuchemos, sobre este proyecto que se llama La Economía de Francisco. Es un aspecto de la dimensión social, el evangelio que también llega y transforma la economía. Doctor Carlos Reyes, ¿en qué consiste este proyecto de La Economía de Francisco? Sí, bien, la economía de Francisco, como bien se dijo por parte en el momento de la organización, es que en principio era un evento que se iba a llevar a cabo en Asís, y en el que iban a asistir más de 2,000 jóvenes. Pero realmente, más que un evento, es una llamada. ¿Una llamada a quién? A todas las personas de buena voluntad que tengan la inquietud de construir una nueva economía. La economía actualmente es una economía sin rostro humano, que lo que hace es pensar que la economía es una ciencia exacta, una ciencia matemática, que si bien es cierto que requerimos de la matemática para optimizar, hay que poner en el centro al hombre. Y durante los últimos años, precisamente por el afán de progreso infinito, se ha dejado al margen a mucha gente. Por eso el Papa Francisco nos invita a que los jóvenes construyan una nueva economía. Para esto se organizan 12 aldeas, ¿no? Yo me encargo aquí precisamente a nivel nacional pues realmente pues me invitaron, pero yo también me ofrecí de participar en la Villa de Finanzas y Humanidad. Hay otras villas que es la desigualdad, management, o sea, dirección. Y entonces aquí están invitados todos los jóvenes. Yo les hago una invitación a todos los jóvenes a sembrar en su corazón, sean cristianos, sean católicos, que tengan o que no sean, no profesen ninguna religión, que trabajen por el bien común y que conozcan esta iniciativa de la Economía de Francisco, que pueden googlearla. Ahí aparecen videos muy interesantes, los que incluso hay algunos premios Nobel que han impartido conferencias, pero se trata de que ustedes, desde su realidad, tengan estas iniciativas para poder cambiar la economía,
no solamente desde una cuestión teórica, sino desde la realidad que cada uno tiene, poder construir y dar estos pasos para ver por aquel que es el más necesitado, como nos mencionaba el Padre en la parábola del samaritano. El que tiene más poder, tiene más responsabilidad. El samaritano pudo ayudar porque tenía los medios. Hay mucha gente que tiene los medios y no se preocupa por el otro. Un cristiano tiene que ser un hombre magnánimo, que se deja la piel por los demás. El que no quiera ser cristiano se quede encerrado viendo cómo el mundo se destruye o él se anima a construirlo. Muy bien, gracias, doctor Carlos. ¿Cómo el Evangelio puede transformar temas que a veces no creemos, la economía? El cardenal Renato Martino, quien fuera prefecto del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, comentaba una anécdota en la que decía que el secreto mejor guardado de la Iglesia es la doctrina social. Y justamente hay una pregunta, Padre Paulo César, que dice, ¿por qué la doctrina social de la Iglesia no se ha inculcado a nuestros agentes de pastoral? ¿Por qué no formamos a los laicos tomando como base el compendio de la doctrina social de la Iglesia y la enorme riqueza que hay en otros documentos? Quiero hacer un preludio que lo tengo muy ya organizado, muy gráfico. En América, en toda América, hay 10 al menos de los 20 países más ricos del mundo, ¿sí? Incluido Canadá y Estados Unidos. En esos 10 países, entre los cuales está México, es parte del G20, vive el 80% de la población del continente. ¿Por qué? Si este 80% de la población es de mayoría católica, no solo cristiana, sino católica, salvo Canadá y Estados Unidos, porque es la región más desigual del mundo en cuestiones de justicia y de economía y de pobreza y de todo. Es por una incoherencia de la fe. ¿Por qué no se ha enseñado la doctrina social a los laicos? Es ahorita profundizando, sin duda que ha sido una omisión, porque yendo a ver las fuentes, la primera fuente del magisterio, de la doctrina social, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Tiene su apartado de la relación y la dimensión social de la persona, con todos sus deberes, de acción por el bien, acción por la justicia, acción por la caridad. Entonces, si toda esta gran cantidad de católicos se forma y practica, y sobre todo se educa en los términos que ya se ha llegado a enunciar, se educa para el bien común, se va a enseñar a respetar al otro y va a disminuir la violencia y se va a enseñar a pagar con mayor justicia a los trabajadores. Un alto director del Ministerio de Justicia de algún país, me tocó escucharlo en una conferencia y dijo públicamente a todos los presidentes de ministerios de justicia en Europa que la manera que su país había disminuido la violencia era aumentando los salarios. Disminuyendo la desigualdad, la violencia va a disminuir. Pero mientras la desigualdad en el trato de las personas, los servicios, no se resuelva, las causas de la violencia van a seguir ahí latentes. Y por esto, en el magisterio, sobre todo el Papa Francisco ha insistido en algunos conceptos que podrán ver desde el documento de Aparecida, que ya fue con importante participación de él. No necesitamos hablar de evitar la exclusión, porque en la ley no es fácil decir que no se excluye a nadie, sino garantizar la inclusión, incluir a todo el que queda fuera de, y ver la manera de hacerlo, porque así, basta ya decir que no discriminamos, no hacemos esto, no hacemos lo otro, pero de todos modos la gente sigue igual. Estaba oyendo hoy en la mañana en las noticias que aquí en Guadalajara acaba de morir un niño que pedía dinero en la calle, atropellado, un niño de 5 años. ¿Por qué está un niño de 5 años en la calle pidiendo dinero? Será seguramente un niño migrante que la familia llegó o la trajeron para explotarla. Esa es la palabra, no hay otra palabra. En Guadalajara, católica. Bien, padre, y algo que nos decía el padre Ernesto que no podemos olvidar es que pues tampoco podemos esperar, es decir, que bueno, de repente que mi párroco no nos está hablando de no sé la iglesia. Los laicos tenemos que buscar, tenemos que formarnos. Hoy con tantos medios, con tanta tecnología, es más fácil. Este ejercicio que estamos haciendo, la Semana de Formación para Laicos, tiene
un fuerte contenido en la dimensión social. Hay espacios de formación en nuestra diócesis. Todos ustedes que están escuchando, que están conectados en esta semana, como laicos, nosotros también tenemos el gravísimo compromiso de formarnos, de que esto no quede aquí, sino de trascender. Y justamente en este compromiso social de los laicos hay una pregunta para la maestra. Dice, ¿cuál es el principal compromiso social de los laicos para promover la dimensión social de la fe? Pienso que el primero es la formación, ¿no? Tenemos que formarnos para saber servir, porque la violencia está muy bien organizada, pero nosotros no estamos organizados. Nos falta mucha capacitación, nos falta crear redes de apoyo. También otro tema es mucho el individualismo. Tenemos que volver a trabajar en la comunión y lo vemos hasta en los grupos parroquiales. Es triste, ¿no? El grupo de liturgia, o sea, necesitamos integrarnos y trabajar multidisciplinariamente para atender las necesidades que hay en la iglesia. Entonces, creo que lo primero es la formación y lo segundo es también creer que somos capaces, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? Y la experiencia de los primeros cristianos nos da testimonio. Ellos no tenían miedo, salían y pudieron convertir a todo un imperio con su testimonio de vida. Entonces, ¿de qué tenemos miedo? Creo que necesitamos volver a las fuentes, necesitamos volver a creer en el compromiso que tenemos como cristianos. Hacen una pregunta también para nuestro expositor, para el padre Ernesto Hinojosa. Dice, padre Ernesto, ¿cómo salir de nuestra tibieza espiritual? Los laicos, también los sacerdotes, de una falta de motivación para llevar el evangelio en medio de una sociedad carente de Dios. ¿Cómo podemos hacerle? El Papa Francisco, ya en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, señalaba algunas características importantes de este terrible mal que nos aqueja a todos los cristianos. Entre ellos era, por ejemplo, la asedia espiritual. Rezamos sin ganas, rezamos sin estar convencidos, rezamos sin la idea, sin el deseo de, por medio del rezo de la oración, de encontrarnos con Cristo. Y entonces eso va opacando en nosotros el fuego interno del amor producido por el Espíritu Santo. Ya lo decía la maestra, ¿en dónde está el punto en nuestro encuentro con Cristo? Nos ha hecho falta, ¿no? El Papa Francisco también en la encíclica lo señala. Si no hay un verdadero encuentro con Cristo, si no hay un verdadero encuentro con el Señor, si no ha permeado el corazón este encuentro de la misericordia con el Señor, pues difícilmente estaremos dispuestos nosotros también a salir a compartirlo. Y compartirlo es precisamente por medio de la caridad y la misericordia que recibimos. Por lo tanto, yo creo que uno de los caminos que podemos avanzar es fomentar o intensificar nuestra vida espiritual, pero no se puede quedar en una dimensión meramente individualista, porque es otra de las cosas que el mismo Papa señala. Podemos rezar mucho, pedir mucho para nosotros, pero ignorar las necesidades del vecino, inclusive de mi prójimo. Entonces, termina siendo una fe individualista y tenemos que recordar que nuestra fe se vive de manera eclesial, comunitaria, se expresa en comunidad, porque nos salvamos juntos, nos salvamos en comunidad. Entonces, cuando nos quedamos exclusivamente en nuestros rezos y en nuestras necesidades, sin abrirnos inclusive a solidarizarnos, aunque sea para rezar por el bien del prójimo, si ni siquiera eso podemos hacer, pues difícilmente tampoco podemos salir a esto, es decir, a trabajar, a vivirlo, etc. Yo creo que el encuentro con Cristo en todo este tema de la evangelización, el testimonio, etcétera, es fundamental. Si no hay un encuentro con Cristo que nos haga cambiar nuestros conceptos, nuestra mentalidad, que nos haga cambiar nuestra manera de tratarnos, de relacionarnos, pues entonces no va a cambiar nada. Y esta sedia espiritual, esta tentación que tenemos de encerrarnos nosotros mismos en nuestras seguridades, etcétera, nos hace también indiferentes. Quisiera terminar esta intervención
de aquella expresión que el Papa Francisco ha insistido mucho en esta cultura de la indiferencia, pues, ¿no? La cultura del descarte. Y es precisamente, y lo dice él con toda la crudeza porque es real, porque hay una indiferencia que mata. ¿Sí? Lo acaba de mencionar el padre Paulo con el ejemplo de este niño que falleció. La indiferencia que mata, que nos hace ver solamente nuestras perspectivas, nuestros deseos, satisfacer nuestras necesidades, pero ignorando las del prójimo. Y en la medida en que nosotros ignoremos las necesidades del prójimo, poco a poco también se estará afectando también nuestro propio bienestar. Porque en este caso, la inseguridad, la pobreza, la violencia, etcétera, va a ir creciendo, ¿no? Y entonces, ante esas circunstancias, como estamos actualmente, ¿quién se puede decir que está seguro y que vive en paz? Uno de los temas que veíamos como estas graves deficiencias que tiene México es la pobreza. El Papa Francisco, cuando habla de la dimensión social de la fe, nos lo decía muy bien en la conferencia del Padre Ernesto, habla de la inclusión social de los pobres. En México la pobreza duele, es un escándalo, más de la mitad de la población está en pobreza. Doctor Carlos, desde su experiencia como economista, ¿qué ha pasado? ¿Qué hace falta para transformar esta cruda realidad de la pobreza? ¿Por qué los católicos no nos involucramos en estos temas que también laceran la dignidad humana? El problema de la pobreza es multicausal. No solamente podemos atribuirlo a una sola causa. Tal vez lo que sí podríamos decir es que, y lo insisto, tal vez la tercera vez que lo digo, no es que me esté haciendo viejito, sino simplemente quiero insistir, es que en nuestra época la modernidad pone un acento exagerado en la materialidad. Y entonces, al creer en el progreso infinito, que a dejar las fuerzas del mercado, ellas solas van a ajustar las cosas, esa es una mentira, porque no se va a dar. Es necesario, por eso mencioné al principio, la justicia, pero esa justicia es necesario que la ejerzan personas concretas, que miren, no por los códigos, sino por las personas concretas que dependen de ellos, empezando por la familia. El padre tiene que velar por los hijos para que salgan adelante por sí mismos. Por otra parte, el empresario tiene que velar por sus trabajadores, porque la empresa no es una maximizadora de dinero, no, es una comunidad de personas que a través de la satisfacción de necesidades legítimamente honestas, logra contribuir al bien común pagando sueldos justos y dando productos y servicios que satisfagan esas necesidades. La finalidad de toda la sociedad es el bien común, como decía el padre, efectivamente en su dimensión social, que eso tiene que estar abierto a la trascendencia, pero la finalidad de todo el cuerpo social es el bien común. Pero ahora, si no conocemos el bien común, ¿cómo lo vamos a realizar? Es mirar por aquel que depende de nosotros, que podemos ayudar. Para eso es necesaria la solidaridad, la subsidiariedad, mirar al otro, no como una interferencia, como ayer decían, sino como algo que me ayuda a mí a mejorar y a verme en el otro, porque el otro es yo mismo, es Cristo, si se quiere ver así, es aquel que me ayuda a salir a mí mismo. Los problemas de la pobreza son muchos, pero el principal problema que creo por lo que he estudiado es el gran acento que se pone al materialismo, al individualismo, a la falta de diálogo para empezar no desde lo macro, sino desde lo micro. Yo invitaría a que fuéramos personas que tuvieran las siguientes características. Personas que supieran escuchar al otro. Porque cuando escuchamos al otro, me doy cuenta que hay alguien que no soy yo. Segunda cosa, en la medida del poder que tengamos, porque todos tenemos poder para algo, por lo menos para hablar, que cuidemos nuestras palabras que les dirigimos a los demás. Y tercero, la finalidad, si bien de la sociedad es el bien común, es cultivar ese amor y amistad verdadero que nos hablaba el Padre, porque solamente cuando hay amor se logra salir de sí mismo
olvidándose de uno mismo, que hay que ver por uno mismo, sí, pero en el bien de los otros también está el propio. Entonces, yo diría, el individualismo metodológico, que se ha metido hasta el tuétano en nuestra sociedad, el materialismo y precisamente el ver al otro como una interferencia para lograr mi propio beneficio. En temas muy concretos para que pueda ayudar a las personas que esto nos escuchen. Muy bien, doctor Carlos. Hace unos momentos, padre Pablo César, nos mencionabas cómo a los cristianos quizás nos da vergüenza proclamar nuestra fe en la vida pública. ¿Qué tanto, padre, ha influido el laicismo, que llevó al paredón Anacleto González Flores, mártir de la libertad religiosa? ¿Qué tanto ha influido este laicismo exacerbado que se vive en México para inhibir la participación de los laicos en la vida pública? En la situación concreta de México y de otros países, cuando se ha dado la persecución por la fe, en un principio ha habido como un retraimiento, lógico, por el temor, por la persecución, pero al mismo tiempo ha sido el germen de nuevas experiencias. Y el siglo XX, por algún autor, ha sido el siglo de mayor número de mártires cristianos, no solo católicos. Y podemos pensar los perseguidos en Francia, en tiempos de la Revolución Francesa, los perseguidos en Alemania en tiempos de la Segunda Guerra Mundial o del nazismo, los perseguidos en los regímenes comunistas hasta la fecha. Entonces sí da un punto de retraimiento, pero cuando la sociedad madura en sí misma, y qué es lo que ha pasado ya en esos lugares, que han sido conscientes de las crisis de humanismo que han vivido, han abatido eso a través de la legalidad, el respeto del otro, ¿sí? El respeto humano del otro, independientemente de su credo, y es algo que también dentro de la misma fe religiosa católica cristiana se ha debido imponer, porque hubo el tiempo del rechazo y la persecución recíproco, las guerras, las cruzadas y todo esto, que también es un tema ahí que se utiliza para abundar al respecto y a veces justificar ahora acciones contra los cristianos, pero aún en las situaciones que sigue habiendo de cristianos que siguen siendo perseguidos, de nuevo la ocasión una es testimoniar, por un lado el amor, por otro lado la vida cristiana y el perdón, ¿sí? Pensaba, el magisterio de los papas ha tocado todos estos temas, ya los han mencionado los distintos conceptos. Pensaba San Juan Pablo II, la cuestión de la solidaridad, la Sollicitudo Rei Socialis, recordando que dice, no es un conjunto de sentimientos, es la verdadera preocupación por el otro, la alteridad que ya nos mencionaban. Benedicto XVI, en la Caritas in Veritate, uno de los puntos que le trajo más críticas del área liberal económica, el concepto del don gratuidad en la economía. ¿Cómo era posible que tú buscaras la economía por el bien del otro sin sacar provecho? Cuando las economías más desarrolladas se han desarrollado muchas con esta realidad, de buscando que todos puedan tener lo necesario para vivir, que todos tengan acceso a las fuentes de desarrollo, a educación, a cultura, a salud, a habitación, a derechos humanos fundamentales de vestido. Aquí cuando se habla de derechos, yo decía en una transmisión anterior, derechos planetarios, allá buscando que todos puedan consumir hierbas moradas y tricolores, pero no que tengan que ponerse para vestir y calzar, o comer, o tener donde atenderse la salud o los dientes. No, te andan proponiendo derechos fabulosos. Entonces, hay otro tipo de persecución, porque ahora no se puede cuestionar el status quo del individualismo. Ya no es una persecución contra la fe, es una persecución contra el ser relacional, contra el ser comunitario y sobre todo contra esta perspectiva que los pontífices nos han invitado de ser coherentes en la fe. Hay una pregunta muy interesante que quien quiera de ustedes responder dice: ¿qué tan compatible es la plataforma ideológica de este gobierno o de otros que hablan de que son un gobierno por los pobres y de los pobres? ¿Qué tan compatible es estas plataformas ideológicas con la doctrina social de la Iglesia? Pregunta de la Parroquia del Sagrado Corazón en Santa Lucía. ¿Quién quisiera responder? Yo le digo dos cosas. Una, ningún sistema político se identifica con la Iglesia, primero, porque pues cuando
hay errores, se le van a atribuir a la iglesia. Y ningún partido Y tampoco. ningún partido tampoco, ni aunque carguen el rosario, el Sagrado Corazón, el Evangelio, lo que Y quieran. aunque pongan los Porque principios, eso pasa ¿no? en todos los países. Sí, claro. Y aunque quieran distribuir panfletos en las parroquias, tampoco. O sea, eso no significa que sea católico Y aunque aquello. utilicen a Sí. la Virgen de Guadalupe. Y lo segundo, que eso lo que apoya la doctrina social de la Iglesia, es que hasta ahora el sistema político más recomendable es la democracia participativa. Participativa, donde todos tengan derecho a participar y donde todos vean satisfechos sus derechos. Pero no se identifica con un partido político en una plataforma que sea responsabilidad de las autoridades, velar por el bien común de todos los ciudadanos, como ya hemos dicho, y de todos, no nomás de unos, que nada más unos tienen acceso ahora a tal o cual cosa, llámese lo que sea, ¿sí? Y dejan en desventaja a todos los demás. O sea, se tiene que buscar, ¿sí?, seguir el principio de subsidiariedad, que todos reciban lo necesario de cada uno. Ese es un grave problema en nuestros países, que les dan a todos lo mismo, cuando habrá quien no lo necesita y habrá quien necesita más de eso mismo. Entonces, así que no hay identificación ni con un partido, ni con un gobierno, ni con nada. Sí, doctor, sí. Hay una cosa que a mí me llama un poco la atención, es el cambio de lenguaje. Las palabras se siguen mencionando igual, pero ahora lo que sucede es que se dicen igual, pero significan cosa diferente. Y entonces la gran manipulación del lenguaje, el bien común, es una palabra tan usada que acaba perdiendo cierto significado si no se estudia correctamente. Entonces, con relación a lo que nos decía el padre, aquí hay que tener en cuenta que si el bien común no se identifica con ningún partido político, también es cierto que hay una cosa que no es subsidiariedad, que es el asistencialismo. La subsidiariedad ayuda al otro para que el otro se valga por sí mismo, para que pueda desarrollarse. Como un padre ayuda a sus hijos dándoles pues educación, comida, trabajo, ¿no? Bueno, el trabajo lo busquen ellos, ¿no? Pero que obtengan las características para que sean hombres de bien, ¿no? Pero el dar ayudas simplemente a cambio de un beneficio no es querer al otro en cuanto al otro. Eso es corrupción, porque se invierte en el fin por los medios. El fin es a que la persona salga por adelante, pero acá el fin es que me den mi voto. Eso se cambian las palabras subsidiariedad, no se confunde con asistencialismo. Existen también otras cosas. Es que hay que ser honesto. No, hay que ser honesto y capaz. Muy honesto y muy capaz. Hoy vemos gente que ocupa cargos públicos que no tiene ni la mínima preparación. Y eso atenta contra el bien común. ¿Por qué? Porque los gobernantes tienen que ser gentes capaces y honestas, ¿no? ¿Para qué quiero una gente que buenecita haciendo un trabajo que requiere competencia técnica? Entonces, las palabras han cambiado de significado y en ese sentido el mismo lenguaje que puede utilizar la doctrina social de la Iglesia se utiliza, se manipula para fines propios, que ahí es perversión de los fines, porque se invierte el bien común por el bien particular y eso es corrupción. ¿Cómo nos recuerda esto a Fratelli Tutti cuando se habla de los populismos y de cómo se puede utilizar al pobre para un proyecto político? Quizás esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando la Iglesia nos habla de la atención a los pobres, no lo hace de una mirada ideológica, sino al pobre porque es pobre, por ser persona, ¿no? Hay una pregunta que me parece interesante para la maestra. Dice, ¿cómo animar a los jóvenes católicos para que se comprometan en la participación ciudadana y no sean indiferentes a lo que está pasando? Yo pienso que lo primero es la familia. Necesitamos volver a las fuentes. Si los padres de familia católicos que van a misa todos los días, que participan en su grupo parroquial, no son capaces de compartir una parte de sus ganancias y que sus hijos vean con los demás, no son capaces de compartir su tiempo en situaciones políticas, ¿cómo queremos que los jóvenes lo hagan? ¿No? Tenemos que volver a las familias, tenemos que volver, estamos en un tiempo de gracia, todos los que estamos aquí estamos en un tiempo de cuaresma, estamos en un tiempo para compartir, entonces ahorita es momento para que los hijos vemos todo, aunque seamos adultos, el testimonio de los papás es lo más fuerte que nos puede pasar. Yo creo que lo primero es el testimonio, ¿no? Que los papás empiecen a través
de su vida diaria a invitar a sus hijos a compartir, a involucrarse. Hoy la mayoría de jóvenes tal vez no está viendo esta sesión. ¿Qué tal si en la hora de la cena los papás pueden compartir con los hijos? Cosas sencillas. El evangelio se forma así, en pequeñas comunidades, en la vida diaria de la familia como iglesia doméstica, y necesitamos comenzar ahí, en la familia. Muy bien, muchas gracias. Pues se nos está agotando el tiempo. Les voy a pedir a cada uno de ustedes si puede hacer una breve conclusión. Nos quedan unos cuantos minutos, una breve conclusión, un breve cierre. Perdón que no empiece con la maestra. Vamos a empezar con el doctor Carlos Reyes, con el padre Pablo César, la maestra y finalmente nuestro expositor, el padre Ernesto Hinojosa. Doctor Carlos, le escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero hacer nuevamente esta invitación a que se conozca qué es la economía de Francisco. Pregúntenles a sus parroquias, porque vamos a empezar a organizar talleres sobre lo que es la economía de Francisco dirigido a los jóvenes. Pregúntenles, ¿no? Y si no saben, pues que nos pregunten. Segunda cosa, la familia. Esa cuestión es indispensable porque ahí se forman los ciudadanos que van a gobernar. Una persona que no se sabe querida desde su familia, aceptada incondicionalmente, es muy difícil que sea podrá ser que lo logre, pero en la familia es donde se forman los ciudadanos. Sin familias se desintegra el tejido social. Tercero, soluciones. Sociedad civil, sociedad participativa. Tenemos que unir fuerzas y formar asociaciones civiles para lograr precisamente esta participación ciudadana, para lograr leyes justas y pedir cuentas al gobernante. Esto es muy importante. Muy bien. Padre Pablo. Sí, recordando una de las áreas que el Papa Francisco ha seguido mucho, la atención a los movimientos populares, a los marginados. Ha realizado 3 encuentros con ellos y uno recientemente que fue de manera virtual. No estuvo directamente el Papa, pero se realizó con estos movimientos. El Papa acentuaba en uno de sus discursos que debe terminar esta actitud de las autoridades de crear supuestos programas de desarrollo donde no son protagonistas las personas, ¿sí? Sino solo sirven para engrosar las burocracias, dice, y ahí se van todos los recursos. Dice, no debe, si un proyecto de desarrollo público no busca el desarrollo de las personas y no las autopromueve, las forma, las educa, las hace crecer humanamente, está destinado al fracaso, ¿sí? Porque las va a hacer solamente consumidores de un beneficio, un asistencialismo que ya escuchamos, que es totalmente destructivo. Tener siempre criterio para actuar, responsabilidad y sobre todo para vencer ya no solo el individualismo personal, sino el individualismo institucional. Familias que ayuden a familias, parroquias que ayuden a parroquias, diócesis que ayuden a diócesis, iglesias nacionales que ayudan a iglesias nacionales. Es algo que está surgiendo ya desde años recientes, por ejemplo, con todos los hispanos que hay en Estados Unidos, hispanos católicos, hay atención espiritual de Latinoamérica hacia ellos. Y ahora la pandemia nos ha forzado a desarrollar una nueva solidaridad para poder ofrecer lo necesario e indispensable a tantas personas. Excelente. Maestra. Pues yo los invito a que nos preguntemos qué es lo que podemos hacer hoy por la sociedad. No podemos quedarnos sentados, ser cristianos de sofá, como ya nos ha venido diciendo también el Papa. Hoy como parroquia, hoy como familia, hoy como ciudadano, ¿qué voy a hacer para transformar la sociedad? Creo que ese es nuestro gran compromiso, poner una acción concreta, la que sea, pero que pueda tener consecuencias concretas y que seamos capaces de ver cómo la sociedad se transforma a partir del mensaje cristiano. Muchas gracias, Padre Ernesto. Una fe auténtica nunca es cómoda. Siempre nos da la inquietud de tener esa loca idea de transformar el mundo. Por lo tanto, los invitamos a todos, particularmente quienes están participando de este taller, que logren de una vez por todas sacudirse la indiferencia, sacudirse sobre todo la resignación y creer, como decía la maestra, de que es posible que por la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros podamos transformar el mundo conforme a las exigencias del Evangelio, es decir, de la dignidad de los hijos de Dios. Animémonos a participar
no solamente a votar, a participar para transformar la comunidad. Bien, pues gracias a nuestros especialistas, tengamos esa idea loca, no transformemos el mundo, transformemos México, transformemos nuestro estado, empecemos por ahí. Vamos a lo que sigue. Muchísimas gracias a nuestro panel, a este diálogo que hemos tenido esta noche y que nos ilumina muchísimo en el tema de la dimensión social de la fe. Muchísimas gracias al maestro Arnold Omar Jiménez y a los panelistas que esta noche han compartido con nosotros pues sus experiencias, su conocimiento y que nos ayuda para verdaderamente encontrar formas de llevar a la vida lo que sabemos que nuestra fe nos pide. Así que pues estamos cerrando ya este segundo día con este tema. Vamos a tener oportunidad de hacer un momento de oración para agradecer a Dios que nos ha acompañado, que nos ha bendecido, que nos ha sido posible estar en ese lugar donde estás hoy y que ha dispuesto todo para que podamos estar ahí. Así que vamos de nuevo con Monseñor Juan Manuel Muñoz, quien tendrá a bien dar una oración y darnos su bendición. Les pido ponerse de pie y pongámonos todos en esa disposición de corazón. Hermanos, qué hermoso ha sido trabajar en equipo. ¿Se han enterado? Qué importante es escucharnos. Yo les invito al llegar hoy al final de esta jornada que sigamos con ese entusiasmo compartiendo. Nos vamos a preparar para el día de mañana, continuar con mucho entusiasmo. Por hoy le damos gracias a Dios la oportunidad que nos ha dado de encontrarnos como hermanos, de manifestar nuestras inquietudes y aportar para enriquecernos todos. Entonces, con mucho cariño les imparto la bendición y sigan con ese entusiasmo. Mi gratitud para todos ustedes que están en sus parroquias y para el equipo que sostiene este evento. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les conceda su paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos, qué alegría. Les deseo a todos paz y bien.